Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señor. Ok. Bueno, entonces en el día de hoy voy a comenzar pues con los dos primeros puntos, uno que es el relacionado a áreas o con áreas y el otro es relacionado con el volumen, ¿no? Muy seguramente en las demás cipas que vienen, pues vamos a tratar los demás puntos, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a comentar estos dos ejercicios del literal A, en el cual pues se hablan de precisamente el cálculo de áreas, ¿no? En este caso, pues, si vemos aquí, dice, utilice GeoGebra para realizar las gráficas de las curvas y igual a e a la 2x y y igual a menos x al cuadrado más 4 en el mismo plano cartesiano. Hallar los puntos donde se intersectan y describir la integral que determina el área entre las dos curvas y solucionarla paso a paso. Aquí es fundamental una cuestión, ¿no? Y es que en este caso, pues el área se puede calcular como o es igual a la integral desde A hasta B de la función que queda como más arriba, ¿no? O sea, la función mayor como yo o como se denomina así, ¿no? Que en este caso lo podemos decir o podemos denotar como f de x, ¿no? Menos g de x. Y obviamente, pues aquí yo tengo que colocar, pues con respecto a qué variable yo voy a integrar, ¿no? En este caso, pues vamos a integrar con respecto a x, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos en el caso de, pues de nuestras dos funciones, y igual a e a la 2x y y igual a menos x al cuadrado más 4, en este caso, entonces, en GeoGebra, pues vamos a tener esto, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, hay dos puntos de intersección. ¿Cuál sería entonces el área que está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál creerían ustedes? ¿Este de acá abajo o este de acá arriba? El de arriba, profe. Ajá, exactamente, ¿no? Porque es que está diciendo que cuál es el área entre la función y igual a e a la 2x y y igual a menos x al cuadrado más 4, ¿no? Si yo digo que la que está acá abajo, estaría considerando el eje x, ¿no? Y pues no lo estamos considerando en ese caso, ¿no? Entonces, es importante estos dos puntos de intersección porque me dice de dónde a dónde, pues tiene que ir la integral, ¿no? Ya sabemos que esa es una integral definida, ¿no? Entonces aquí dice, ¿cuáles serían los puntos o este punto que tenemos aquí? Pues este punto que tenemos aquí sería menos 2, como aparece aquí, en B, menos 2 y 0.02, ¿no? O sea que en X vale menos 2, ¿no? Iría entre menos 2 a este otro punto A, que en este caso es 0.64, 3.59, ¿no? Entonces, la integral, ¿cómo sería? Pues la integral va a ser desde menos 2 hasta 64. 0.64, ¿no? 0.64. Ujú, exactamente. Ahora, lo importante aquí es mirar quién es la función que está mayor y quién es la función, pues, menor, ¿no? ¿Cuál sería la función mayor y cuál sería la función menor? Según este gráfico. La mayor G. La mayor, ¿cuál sería la función mayor? Menos X a la 2 más 4. Menos x a la 2 más 4. O sea que en ese caso es la función g de x que aparece aquí, ¿no? Entonces, en la integral, pues va a ser igual. La función que es mayor, menos x al cuadrado más 4, ¿no? Más 4 menos g de x. Entonces, obviamente va a ser e a la 2x, ¿no? Por dx. Entonces, sencillamente, pues esta integral ya la podemos hallar, ¿no? Bueno, y esto es área, ¿no? Esto va a ser el área. Listo, entonces el área va a ser igual. Bueno, de aquí podemos
inferir la indefinida, ¿no? La integral indefinida, que en este caso es la integral de menos x al cuadrado más 4 menos e a la 2x por dx, ¿no? Esta es la indefinida, ¿no? La integral indefinida. Entonces, esto va a ser igual a menos x al cuadrado por dx más la integral de 4 por dx menos la integral de e a la 2x por dx, ¿no? ¿Cuál sería la integral de menos x al cuadrado? ¿Cuál sería la integral de menos x al cuadrado? X a la 3 sobre 3. Ajá, entonces sería menos x a la 3 sobre 3. Ajá. Más, ¿cuál sería la integral de 4? 4x. 4x, exacto. ¿Y cuál sería la integral de e a la 2x? Un medio. Un medio e a la 2x, ¿no? ¿Cómo se podría sacar esta última integral? Pues por sustitución, ¿no? ¿Quién sería u aquí? Pues mi u va a ser 2x, ¿no? Sí, y de esa manera sé que esto sería entonces menos x a la 3 sobre 3 más 4x menos un medio e a la 2x, más obviamente la constante porque pues estamos hablando de la integral indefinida, ¿no? Bueno, ya volviendo a nuestro ejercicio, sencillamente pues el área va a ser igual entonces a menos x a la 3 sobre 3 más 4x menos un medio e a la 2x evaluado entre menos 2 y 0.64. Bueno, esto me daría entonces que el área es igual a menos 0.64 a la 3 sobre 3 más 4 por 0.64 menos un medio e a la 2 por 0.64 menos, aquí me quedaría entonces, bueno, coloquemos esto así para evitar pues cosas raras, ¿no? Con respecto a los signos, ¿no? Menos 2 a la 3 sobre 3 más 4 por menos 2 menos un medio por e a la 2 por menos 2, ¿no? Menos 2. Listo, entonces ahí ya tenemos que hacer estos cálculos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto me daría esto? Me daría entonces que el área es igual. El área es igual. Bueno, entonces esto me quedaría 0.64. Esto le daba la 3. Bueno, entonces paréntesis. 0.26. Ajá, entonces sería 0.64. Uy, 0.2621. un momento, a ver. Porque no tengo la calculadora aquí, entonces estoy tratando de hacerlo aquí. Entonces sería 0.64 a la 3. Entonces sería 0.26 menos 0.26, 21,44, ¿no? Dividido entre 3, sería entonces menos 0.087, coloquémosle. Más 4 por 0.64, sería entonces 2.56 menos, bueno, esto de aquí, 2 por 0.64 me daría 1.28. Necesito e elevado a la 1.28. Me da 3.59 por un medio
me daría entonces menos 1.7983 o 79.8. Bueno, menos. Esto me daría entonces menos 8 tercios, ¿no? Y entonces sería 8 dividido entre 3, sería 2.66, es decir, que me quedaría aquí aproximadamente menos 2.66. 4 por menos 2 sería menos 8, menos, aquí me quedaría entonces 2 por menos 2, me daría menos 4, es decir, que E a la menos 4, menos 4, me daría 0.01 y esto por un medio, ¿no? Entre 2, 0.009. Listo, entonces me quedaría menos 0.087 más 2.56 menos 1.798. Bueno, entonces por este lado me da. No, mentiras. 2. A ver, entonces sería 0.087 más 2.56 menos 1.798. Entonces sería 0.675 por este lado, menos. Por este otro lado, menos 2.66 menos 8 menos 0.009. Me daría entonces menos 10.66. Es decir, que aquí me quedaría entonces menos por menos me daría más. Es decir, que esto me quedaría 0.675 más 10.66, ¿no? Entonces sería 0.675 más 10.66. Entonces el área me da 11.335. Y aquí obviamente es importante pues colocarle unidades de área, ¿no? Porque pues en este caso nosotros estamos hablando de área, ¿no? El área bajo la curva, ¿no? Como no nos especifican si es metros cuadrados o centímetros cuadrados, pues uno le puede colocar allí unidades de área, por ejemplo, en ese caso. Bueno, y lo otro también importante, ¿no? Y es que si, por ejemplo, me hubiera dado menos 11.33, pues ahí me hubiera puesto a pensar que tengo algo mal respecto a los signos, ¿no? Porque pues yo sé que no eran áreas negativas, ¿no? Por lo general, pues las áreas son positivas, ¿no? En ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? No. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, tener en cuenta esto que tenemos aquí. Esto es importante. Importante que esta función f de x sea mayor o igual que g de x. Sí, o sea, por eso yo hablo de que hay una función mayor y una función que está más abajo, una función menor. Importante también destacarlo en GeoGebra, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta pues esos dos puntos de intersección. Hay una forma que yo puedo aquí mencionar que nosotros lo podemos escribir o hallar algebraicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo uno halla estos dos puntos de intersección? Estos que llamamos que eran menos 2 y 0.64. Pues sencillamente, para hallar esos puntos, pues lo que yo puedo hacer de manera manual o algebraicamente sería de la función que yo tengo aquí, y igual a e a la 2x, y de la otra función, que en este caso es menos x al cuadrado más 4, pues yo lo que digo es en qué puntos estas dos funciones son iguales, ¿sí? O sea, en qué puntos estas dos funciones son iguales. Y cuando yo digo que en qué puntos, pues me estoy refiriendo a x, ¿no? O sea que tendría que despejar x como tal, ¿no? Sin embargo, con este primer ejercicio que plantea la guía,
pues no es tan sencillo pues hallar esos puntos, ¿no? Una de las cosas que yo podría hacer es que, por ejemplo, en este caso yo tengo una e, ¿sí? Pues yo podría multiplicar ambos lados por logaritmo natural, ¿no? Que es el logaritmo en base e, ¿no? En este caso. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de menos x al cuadrado más 4. Sin embargo, no es sencillo de aquí despegar x al cuadrado, ¿no? Porque en este caso el logaritmo tiene un argumento que es único y en este caso pues es menos x al cuadrado más 4. Para eso pues yo tengo que utilizar otros métodos, ¿no? Por ejemplo el método de Newton-Raphson, que aquí pues obviamente pues ustedes no lo van a ver. Raphson, que aquí ustedes no lo van a ver, ¿sí? O métodos inclusive pues muy asociados al análisis numérico. Entonces aquí importante, para justificar obviamente los dos puntos de intersección, pues es la gráfica en GeoGebra, ¿no? Lo que tenemos acá, ¿no? Que son precisamente los dos puntos o los límites de integración, ¿no? Los límites de integración como tal, ¿no? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna Sí, pregunta? señor. No. Listo, profe. Bueno, esto con referente a las áreas, ¿no? O sea, yo creo que ahí no hay tanto inconveniente, pues precisamente porque solamente es identificar en GeoGebra qué función es mayor y qué función es menor y tener obviamente en cuenta pues la formulita que les acabo de decir, ¿no? Bueno, el otro punto a trabajar hoy es este de aquí, ¿no? El de volumen o el que plantea el punto B, ¿no? En este caso, entonces, dice lo siguiente. Determinar el sólido, el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas y igual a 2x más 5 y y igual a x al cuadrado más 2x más 1 alrededor del eje x igual a 2. Bueno, entonces, cuando uno halla el volumen, pues sencillamente uno, pues hay una variedad de métodos, ¿no? El de las capas cilíndricas, el de las arandelas, por ejemplo, ¿sí? El que plantea la guía, pues está muy relacionado a las arandelas, ¿no? Las arandelas, pues se pueden ver como cilindros, ¿no? En el caso del volumen. Entonces, el volumen de un cilindro, pues muy seguramente va a estar asociado como pi por el radio al cuadrado, ¿no? Por la altura, ¿no? También, en este caso, ¿no? Entonces, pues sencillamente, ahí, ¿qué dice? Sencillamente, en este aspecto, pues yo podría tener en cuenta esto, ¿no? Pero obviamente, pues cuando yo voy a integrar una cosa de estas, pues yo no digo que es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? De hecho, pues en el mismo libro o en los libros que ustedes de pronto han podido analizar, pues dicen que el volumen pues es igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x menos g de x, esto elevado al cuadrado, por la altura que en este caso es el de x, ¿no? En este caso yo podría decir esto que tenemos aquí, ¿no? Ahora, el otro problema es que aquí dice que esto gira alrededor del eje x igual a 2, ¿no? O sea que yo tengo esto, ¿no? A ver, dibujémosla por acá. Bueno, entonces tenemos esta función. 2x más 5. 2x más 5. La otra función. X al cuadrado más 2x más 1. X al cuadrado más 2x más 1. Entonces tenemos esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que tenemos aquí. Tenemos
esto de aquí, ¿no? Pero entonces aquí lo que gira es no alrededor del eje X, sino alrededor del eje X igual a 2, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? O sea que X igual a 2, pues lo podemos representar así, ¿sí? En este caso, entonces ese es mi eje, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la región, pues, que gira? Va a ser esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que tenemos aquí. ¿Entre qué puntos? Entre este punto y este punto que tenemos acá, ¿no? Entonces, este punto sería menos 2 y este punto de acá, pues muy seguramente va a ser 2, ¿no? Entre menos 2 y 2, ¿no? Miremos a ver si lo podemos hacer algebraicamente, ¿no? A ver, yo puedo darle un poquito más de zoom a esto. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, lo que acabamos de decir. ¿En qué puntos 2x más 5 es igual a x al cuadrado más 2x más 1? Si yo lo quiero hacer algebraicamente. Entonces, aquí me quedaría x al cuadrado, ¿sí? Si yo paso esto al otro lado, pues se cancelaría, ¿no? Porque sería 2x menos 2x, o sea que sería 0, ¿no? Y 1 menos 4 sería, perdón, 1 menos 5 sería menos 4, ¿no? Entonces tendríamos esta ecuación de grado 2, ¿no? X al cuadrado menos 4, ¿no? O sea que x al cuadrado es igual a 4. Si yo saco entonces raíz cuadrada a ambos lados, entonces me va a quedar raíz de 4. Y raíz de x al cuadrado, pues va a ser valor absoluto de x igual a 2, ¿no? Porque la raíz de 4, pues es igual a 2, ¿no? Como tengo el valor absoluto, pues yo puedo decir que por definición, x es igual a 2 o x es igual a menos 2, ¿no? Esta es la justificación algebraica de precisamente esos dos límites de integración, ¿no? O sea que el volumen va a ser igual a pi por la integral de entre menos 2 y 2. Bueno, denme un momentico. ¿Me pueden esperar un momento? Sí, señor. Bueno, entonces aquí una precisión. Este volumen lo podemos utilizar, ¿no? Esta formulita del volumen la podemos utilizar. Sin embargo, hay que hacer una precisión aquí. Y es que sencillamente entonces, por ejemplo, aquí como yo lo estoy denotando, obviamente estos son los límites de integración, teniendo en cuenta que esto es con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. ¿Sí? Yo también lo puedo expresar con respecto a y.
Entonces, el volumen aquí, pues puede ser entonces pi por la integral desde c hasta d. Obviamente estos límites de integración son con respecto de c hasta d, de una función que está en términos de y, menos, en este caso, como dice que gira alrededor del x igual a 2, entonces, pues podemos decir que esto es 2, ¿no? G de y menos 2, todo esto elevado al cuadrado por dy. Por dy. ¿Sí? Porque en ese caso, pues yo voy a integrar con respecto a y, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los límites de integración acá? Entonces, los límites de integración, pues no van a ser menos 2 y 2, porque cuando yo digo que va entre menos 2 y 2, pues estaría diciendo que voy a integrar con respecto a x, ¿no? Que son los valores que tenemos acá abajo en el eje x, ¿no? Con respecto a y, entonces sería desde aquí en este caso, que podría ser 1 hasta 9, ¿no? Hasta 9. Que en ese caso es el límite de integración desde 1 hasta 9, ¿no? Desde este punto de aquí, hasta este punto de acá, ¿no? Entonces yo tendría que colocar acá que este volumen podría ser entre 1 hasta 9, ¿no? Y las funciones me dicen que son con respecto a y, ¿sí? También se puede ver de esa forma. Podemos mirar, a ver, ¿cómo lo podemos solucionar de manera más certera? Eso con respecto a y. Con respecto a x, entonces sería entre menos 2 a 2, desde menos 2 hasta 2, que sería desde aquí hasta este punto. Y sería entonces de esta función que es la mayor, que en este caso es esta gráfica de aquí, que sería 2x más 5, menos esta de acá, ¿no? ¿Sí? Aquí el problema es que gira alrededor del eje X, ¿no? Alrededor del eje X. Al girar la región acotada por las gráficas, alrededor del eje X igual a 2. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de X igual a 2, yo podría considerar en este aspecto este volumen, ¿no? Este volumen. El volumen es igual a la integral desde c hasta d de g de y menos 2 al cuadrado, ¿no? Pero entonces aquí hay que considerar que son dos funciones, ¿no? Entonces aquí el volumen va a ser igual a pi por la integral desde c hasta d desde, pongámosle f de y, déjeme yo miro una cosa, f de y, o sea, desde este punto hasta este punto de acá, o sea, hasta 2, esto elevado al cuadrado, menos g de y, menos 2, y esto elevado al cuadrado, por dy. Y podemos entonces plantear lo siguiente. El volumen es igual a pi por la integral desde 1 hasta 9, que en este caso sería f de y. Nosotros estamos diciendo que esta función de aquí, esta función que tenemos aquí, esta gráfica de aquí es 2x más 5. Necesito que me quede en términos de x, ¿no? Entonces, si yo tengo y igual a 2x más 5, entonces x va a ser igual a ¿qué? A y menos 5 sobre 2, ¿no? Sobre 2. O sea que aquí sería y menos 5 sobre 2 menos 2, esto elevado al cuadrado
menos, aquí me va a quedar entonces g de y. G de y entonces es la correspondiente a lo que es x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? ¿Cómo creerían ustedes que se podría despejar x aquí? A partir de x al cuadrado, y igual a x al cuadrado más 2x más 1. ¿Cómo podría expresar eso en términos de o despejando x? ¿Cómo se podría expresar allí? ¿Cómo podría escribir algo muy parecido a esto cuando despeje a x aquí? Pues yo me doy cuenta de algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces aquí sería x más 1, esto elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo me quito este cuadrado? Entonces sería raíz de y igual a x más 1, ¿cierto? Es decir que x es igual a raíz de y menos 1, ¿no? Listo, entonces esto vendría a ser raíz de y menos 1 menos 2, esto elevado al cuadrado, ¿no? Y voy a integrar con respecto a y, ¿no? Y bueno, entonces ahí sencillamente es hacer la integral, ¿no? Entonces sería, el volumen es igual a pi desde la integral desde 1 hasta 9. A este binomio que tenemos aquí, que está elevado al cuadrado, pues lo podemos expandir. Entonces ahí me va a quedar y menos 5 al cuadrado, y menos 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces, en este caso sería y menos 5 sobre 2 por 2, más 2 al cuadrado, que vendría a ser 4, menos, aquí lo mismo, ¿no? Entonces sería raíz de y menos 1, esto elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que en este caso sería raíz de y menos 1 por 2, más el segundo al cuadrado, que en este caso sería 4, ¿no? Por dy. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A pi por la integral de y menos 5 al cuadrado sobre 4. Aquí puedo cancelar, me quedaría entonces 2 por y menos 5 más 4 menos, esto sería entonces raíz de y menos 1 al cuadrado menos, aquí de una vez podemos decir que esto es 4. 4 por la raíz de y menos 1 más 4 y esto por dy, ¿no? Listo, entonces esto me quedaría, vamos simplificando, y menos 5 al cuadrado sobre 4. Bueno, integral desde 1 hasta 9, ¿no? 1 hasta 9. Menos 2y menos 10 más 4 menos, esto me quedaría el primero al cuadrado, entonces sería y menos 2 raíz de y más 1 menos 4 raíz de y más 4 más 4, ¿no? Por dy. Esto me va a quedar entonces que el volumen es igual a pi por la integral desde 1 hasta 9. Bueno, lo podemos expresar como y al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que en este caso sería 10y, más 25 sobre 4, menos 2y, menos 6, menos 10 más 4 es menos 6, menos, aquí me quedaría entonces y, menos 6 raíz de y, estos son términos semejantes, más 1, que en este caso sería 1 más 4, que sería 5 más 9, ¿no? Por dy.
Entonces el volumen es igual a pi por la integral desde 1 hasta 9. Coloquémosla así, y cuadrado menos 10y más 25 sobre 4 menos 2y menos 6 menos y más 6 raíz de y menos 9, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿cuáles son los términos semejantes? Me quedaría entonces que el volumen es igual a pi por la integral de 1 hasta 9, y cuadrado menos 10y más 25 sobre 4 menos 3y más 6 raíz de y. 15, ¿no? Menos 6 menos 9 me sería menos 15 por dy. Listo. Podemos decir otra vez aquí que la indefinida pues es igual a la integral de y cuadrado. De una vez podemos ir pues aplicando esa parte de linealidad por dy menos la integral de 3y por dy más la integral de 6 por la raíz de y por dy menos 15 por la integral de y, ¿no? Esto me quedaría entonces un cuarto y a la 3 sobre 3 menos 10y cuadrado sobre 2 más 25y. Por este lado, aquí me quedaría 3y cuadrado sobre 2 más, bueno, 6 por la raíz de y, ¿no? Entonces aquí sería, sería un medio, ¿no? Un medio más 1, entonces sería 3 medios, ¿no? Entonces sería 2 tercios, es decir que esto me quedaría 6 por 2 tercios. Y a la 3 medios, ¿no? Menos 15y, ¿no? 15y. Esto me va a quedar entonces un cuarto, o bueno, de una vez, ¿no? Me quedaría y a la 3 sobre 12 menos 5 cuartos. De una vez simplificando, 5 cuartos y cuadrado más 25 cuartos y menos 3 medios y cuadrado más 6 por 2, 12 dividido entre 3, 4, ¿no? Y a la 3 medios menos 15y. Y bueno, más c, ¿no? En este caso entonces me quedaría, bueno, un doceavo y a la 3 menos 5 menos 5 cuartos menos 3 medios, ¿no? Entonces 5 cuartos menos 5 cuartos menos 3 medios. ¿Esto cuánto me da? Me daría 8, me daría aquí menos 10, menos 12, que vendría a ser menos 22 sobre 8. Dividido entre 2 sería 11, dividido entre 2 sería 4. 11 es un número primo, o sea que esto me daría 11 cuartos. 11 cuartos y cuadrado. 11 cuartos y cuadrado. Y aquí entonces me quedaría entonces más 4 y a la 3 medios. Y aquí me quedaría entonces, este también es término semejante con este que tenemos aquí, ¿no? Entonces me quedaría 24, 3 medios. 25 cuartos menos 15, ¿no? Entonces esto me quedaría 4, 15 por 4. Entonces sería 60, 25 menos 60. 25 menos 60, entonces 25 menos 60 me daría 19, ¿no?
perdón, 25 menos 60 sería menos 35. Entonces sería menos 35 y, ¿no? Y esto entonces sería evaluado entre 1 y 9, ¿no? Entre 1 y 9. Entre 1 y 9. Yo creo que entonces aquí ustedes pues podrían pues hacer los cálculos, ¿no? Que es precisamente lo que hay que a continuación hacer, ¿no? Lo que es esta parte de 1/12 por 9 a la 3, menos 11 cuartos por 9 a la 2, más 4 por 9 a la 3 medios, menos 35 por 9, ¿no? Menos, y lo mismo sería en este caso con 1, ¿no? Con 1. ¿Qué es lo que destaco aquí? Aquí el problema fundamental es sencillamente el eje de revolución, ¿no? Porque es que el eje de revolución, según el problema, es x igual a 2. ¿Sí? Entonces, borremos esto porque esto no es así. Bueno, el eje de revolución en este caso es x igual a 2, ¿no? Esto es lo que me dice el problema. La cuestión es que, por lo general, siempre se habla del eje x, por ejemplo, o el eje y. Cuando yo tengo el eje x, o el eje de revolución, es una recta que pues está determinada así como x igual a 2, pues entonces yo ahí lo que yo puedo pensar es que mi integral la puedo hacer con respecto a y, no con respecto a x, ¿no? Entonces, obviamente los límites de integración van a estar determinados a través de este eje y, no en el eje x, ¿no? Porque es que uno mira en el eje x, ¿no? Uno mira es solamente este eje de acá abajo, ¿no? Y obviamente cuando uno mira el eje de acá abajo, que por ejemplo, si yo, como decíamos en un principio, uno mira que va entre menos 2 y 2, entonces ahí estoy diciendo de manera ya pues implícita que voy a integrar con respecto a x. Si entonces yo voy a decir que va a ser de este punto a este punto con respecto a y, entonces obviamente yo voy a tomar los elementos que están en y, ¿no? Por eso los límites de integración allí cambian. ¿Qué pasaría si hubiera girado alrededor del eje y igual a 2? Pues entonces ahí yo tendría que pensar que mis límites de integración van a estar con respecto al eje x, en ese caso. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas es eso, ¿no? Uno puede hacer aquí. ¿En qué puntos? Sencillamente, pues intersectan las dos funciones. Ya sabemos que en x igual a 2, en x igual a menos 2. De hecho, aquí miremos. Esto me quedaría. En el caso de menos 2, 2 por menos 2, más 5. Esto es igual a 2 por menos 2, menos 4 más 5 sería 1, ¿no? Y en el caso de 2, me daría 2 por 2, 4 más 5, 9, ¿no? Entonces, por eso yo sé que 2 por 2 más 5 es igual a 9. Entonces, los puntos en el caso del eje y, pues van a ser, o los límites de integración van a ser de entre 1 a 9, ¿no? En ese caso. Y listo. Aquí es fundamental tener en cuenta esto, ¿no? Esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones, que en este caso es y igual a 2x más 5 y y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Si yo hubiera tenido una sola función, entonces solamente digo una función que depende de y, que en este caso puede ser g de y o puede ser f de y, menos 2 y todo eso elevado al cuadrado por dy, teniendo en cuenta que estamos utilizando ese método de las capas cilíndricas, ¿no? Y bueno, aquí también es fundamental, obviamente, no expresar la función en términos de x, porque se supone que yo voy a integrar con respecto a y, ¿sí? Sino que tengo que las funciones expresarlas precisamente en y. Por eso aquí yo lo que hice fue
despejar x, ¿no? Tanto en el caso de y igual a x al cuadrado más 2x más 1, como en el caso de y igual a 2x más 5, ¿no? Y con eso ya empezar a trabajar, y bueno, ya pues empezar a simplificar, integrar, así como ya pues ustedes saben. Y por último, entonces, hacer la integral indefinida, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que esto está multiplicado por pi, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Todo esto, todo este resultado, pues va a estar multiplicado por pi. Y el volumen, ¿en cómo estaría? O cómo cómo se podría dar. Pues no en unidades de área, ¿no? Sino en unidades de volumen, ¿no? Unidades de volumen. Llámese metro cúbico, centímetro cúbico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto lo podrían desarrollar ustedes aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿Tienen alguna pregunta? esta tarea está muy compleja. Igual vamos a estar pues haciendo, pues si necesitan, podemos mirar si podemos hacer más CIPAs, ¿no? Si ustedes pues así lo precisan, ¿no? Aquí el problema es no tanto el volumen ni el área, bueno, incluso, bueno, el área como está determinada no es tanto problema. El volumen hay que mirar algunas cositas. En este caso sí es, en el caso, por ejemplo, en el caso de este volumen que tenemos aquí, la longitud del arco también tiene una expresión muy característica. Y es eso, ¿no? Tener en cuenta qué pasa si la función es mayor o la función es menor, si el eje de revolución es con respecto a la recta de x igual a 2 o la recta de y igual a 2, ¿no? Y ya con eso, pues integrar y listo. De todas maneras, pues ustedes me pueden ir mencionando o sí, qué dudas tienen en el Skype, no hay ningún problema. Y la idea es, pues, desarrollar la tarea. Tutor, por ejemplo, los otros ejercicios que dicen que el volumen de sólidos de revolución, pues básicamente se desarrollan iguales. Es que el primero es el único que dice volumen de sólidos formados por al giro, pero estos son como diferentes contextos o es lo mismo. Bueno, entonces, a ver, yo miro una cosa. Este que estamos haciendo es con respecto, son volúmenes del sólido revolución. ¿Sí? Entonces, obviamente, gira un eje, llámese el eje X, llámese el eje Y, llámese un eje como X igual a 2, ¿sí? Una recta, con respecto a esa recta, ¿no? X igual a 2. Llámese en el caso de y igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Allí, ¿cuál es el problema? Que en algunos, por ejemplo, tendría que integrar con respecto a X y en otro es mejor integrar con respecto a Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el B, hallar el volumen del sólido de revolución que resulta a partir de la región entre la curva, esta curva que tenemos aquí, en el intervalo 6-10 alrededor del eje X. Miren que este de hecho está más fácil, ¿no? Porque sencillamente es una sola función, ya de una vez me dice cuáles son los límites de integración, o sea que los límites de integración van a ser de 6 a 10, y me dice que es alrededor del eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la expresión del volumen? La expresión del volumen va a ser pi por la integral desde 6 hasta 10 de esta función, que en este caso es raíz de 3x menos 9, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Y como el eje de revolución es x, entonces no hay una recta específica, ¿no? Como en este caso anterior. Entonces quedaría solamente allí, ¿no? Como aquí dice, alrededor del eje X, obviamente yo diría, si por ejemplo, aquí uno hubiera sido alrededor del eje X y no alrededor del eje X igual a 2, o el del eje Y igual a 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería?
A ver. Yo subo esto. Entonces sería, si por ejemplo, sería el volumen es igual. El volumen es igual a la integral de desde 6 hasta 10 de, en este caso sería raíz de 3x, 3x, Menos 2. menos 2, menos 9, 3x menos 9, esto elevado al cuadrado, menos 2. Perdón, no sería así. Raíz de 3x menos 9 menos 2, esto elevado al cuadrado. Y esto con respecto al eje X. ¿Sí? Eso con respecto a ese eje. Borremos esto aquí. Sería así. Como en este caso es el eje X, entonces esto sería 0. No sería menos 2, sino que sería 0. Y por lo tanto sería raíz de 3x menos 9, todo eso elevado al cuadrado. Y me queda más fácil, ¿no? Porque como yo aquí tengo una raíz que la elevo al cuadrado, pues quito la raíz y solamente me quedaría 3x menos 9, ¿no? En este caso, hallar el volumen del sólido de revolución que resulta de girar la región ilimitada por las funciones y igual a menos 2x, y igual a x al cuadrado alrededor del eje y. Allí también no es tan difícil, ¿no? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Cuál es la función mayor? ¿Cuál es la función menor? Aquí el problema es alrededor del eje y, no del eje x, ¿no? Del eje y. Entonces, yo podría decir que voy a integrar con respecto a y. Y los límites de integración, pues tienen que estar determinados en el eje y, no en el eje x, ¿no? Y las funciones que tenemos aquí, tanto esta como esta, pues tienen que estar dadas a través de el eje, o en términos de y, ¿no? Si yo voy a integrar con respecto a y, todas las variables tienen que estar de la misma forma. En este caso, con y. Si es con respecto a x, con x. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer, porque yo no puedo decir 12x y voy a decir que voy a integrar con respecto a y, ¿no? Porque si integro 2x con respecto a y, esto pasa a ser constante, ¿no? ¿Listo? Esto lo podemos, este lo podemos mirar en la próxima CIP, a ver, ¿qué nos da? Hallar el volumen del sólido de revolución que resulta a partir de la región, el intervalo, este también es muy parecido al B, realmente es lo mismo. La región entre las curvas f de x igual a 2x al cuadrado, g de x igual a 3. ¿Esta es una función qué? G de x igual a 3. ¿Qué es esa función? ¿Cómo se conoce? Esa es una función constante, ¿no? Sí, o sea que es una lineecita. Se gira alrededor de y igual a 5. Girando en un sólido de revolución, encuentra el volumen de revolución. Entonces, el eje de revolución aquí es y igual a 5. ¿Con respecto a qué variable yo puedo mirar? O puedo integrar con respecto a x, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que toca hacer. Creo que el más difícil es el primero realmente. El que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque tengo dos funciones que giran alrededor del eje x igual a 2. Ese es el inconveniente, ¿no? Pero prácticamente el B se hace igual que el D. El C realmente allí es integrar con respecto a Y y en el E con respecto a X. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, esto ustedes lo pueden hacer. Miramos entonces el C en la próxima clase. Miramos entonces esta temática 3 de la longitud del arco, a ver qué nos da. Y vamos trabajando. Ya son solamente 4 temáticas, ¿no? Y estas son aplicaciones de las integrales. Esto de acá que tenemos. ¿Listo? Entonces podemos trabajar el C
para mirar a ver cómo nos da. Te lo pueden ir haciendo. Trabajamos la temática 3 en la próxima CIPA. Cualquier cosa, pues me comentan, me mantienen pues preguntando. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Ok, Hasta profe, luego, muchas Muchas gracias. gracias, tutor. Gracias a usted, profe, que descanse.